Bienvenido o bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del hazlo tú mismo, pero en versión electrónica, ¿eh? Nos basamos en unas notas sobre inventos y proyectos caseros de electrónica. La idea es, bueno, descubrir esa chispa de ingenio, la ciencia que hay detrás de cosas que, fíjate, podemos construir en casa, y a menudo con materiales súper comunes, desde lo más básico hasta, bueno, ya veremos. Vamos al lío. Exacto. Vamos a ver cómo principios de física, de química, que suenan a veces un poco abstractos, pues cobran vida y con cosas de andar por casa, ¿sabes? Es una demostración genial de que experimentar con la tecnología básica está más cerca de lo que, bueno, de lo que se suele pensar. Vale, pues empecemos por algo que a mí me parece casi mágico. Crear movimiento. Así de la nada. O casi. Las notas proponen un motor eléctrico casero muy simple. A ver qué dice que hace falta. Una pila AA, imanes pequeños, alambre de cobre esmaltado y un clip. Em, Suena más a material de clase de plástica que a ingeniería, la verdad. Y sin embargo, ahí está la gracia. Al cerrar el circuito, o sea, la pila toca los imanes, el clip sujeta el alambre que roza la pila. Lo que pasa es pura física en acción. La corriente va por el alambre de cobre. Crea un campo magnético pequeñito, a su alrededor. Y este campo interactúa con el de los imanes, claro. Genera una fuerza, la fuerza de Lorentz, técnicamente. Y esa fuerza es la que empuja el alambre, y ¡zas! Lo hace girar. Es convertir electricidad en movimiento, directamente. Es increíble que algo tan sencillo tenga la base de tantísimos aparatos. Cuando dices que es el principio básico, es lo mismo que mueve, no sé, un ventilador o una batidora en casa. En esencia, sí. A ver, obviamente los motores de verdad son muchísimo más complejos, más eficientes, tienen bobinas, conmutadores, rotores, estatores, todo diseñado al milímetro. Pero el fundamento, la idea de usar electricidad y magnetismo para que algo rote, es exactamente la misma. Este experimento tan pequeño es como ver el ADN de la tecnología moderna. Es muy visual. Sí. Verlo ahí girar tan chiquitito y casero te hace pensar de otra forma en todos los motores que no vemos, ¿verdad? Vale, hemos creado un movimiento. Guay. Y generar energía. Las notas hablan de algo que suena, no sé, a pócima antigua, una batería de tierra. Suena rústico, ¿a que sí? Pero funciona. Con sus matices, claro. Necesitas una maceta, tierra húmeda, esto es importante, la humedad, una lámina de zinc, como las de los tejados, o incluso de una pila vieja si la desmontas con cuidado, y algo de cobre. Un clavo, ¿vale? O un trocito de tubería. Entierras los dos metales en la tierra húmeda, pero ojo, sin que se toquen entre ellos. Y los conectas por fuera con cables. Y ¿Y sale electricidad? ¿Pero cómo? ahí entra la electroquímica. El zinc y el cobre son metales distintos y tienen, digamos, diferente apetencia por los electrones. Cuando están en un electrolito, que aquí es el agua con sales de la tierra húmeda, se produce una reacción química, óxido-reducción. Simplificando mucho, el zinc tiende a soltar electrones, se oxida, y el cobre, a través de los iones en el agua, tiende a aceptarlos, se reduce. Ese movimiento de electrones, de un metal a otro, por el cable de fuera, eso es la corriente eléctrica. Es básicamente una pila voltaica muy rudimentaria, como las primerísimas baterías de Volta, hace 2 siglos. ¡Qué pasada! Ahora, seamos prácticos. ¿Cuánta energía da eso? ¿Podríamos cargar el móvil con la maceta del salón? Me temo que no. La diferencia de potencial, la corriente, es muy pequeña. Suficiente, como dicen las notas, para encender un LED de estos de bajo consumo. Que ya es un logro, ¿eh? Verlo encenderse es impactante. Pero para cosas que pidan más chicha necesitarías muchísimas macetas conectadas. Y aún así, no sería muy práctico. Su valor es más bien didáctico. Demuestra el principio. Te hace ver que la electricidad puede salir de sitios inesperados. Entendido. No tendremos carga ilimitada, pero sí una lección de ciencia muy chula. Bien, hemos movido algo y generado una chispita. ¿Qué tal proyectos que sienten lo que pasa fuera? Como una luz nocturna automática. Las notas mencionan un LDR, un transistor, una resistencia, un LED y una pila. Suena a kit de iniciación. Lo es. Y por eso es tan bueno para pillar los conceptos. El componente clave es el LDR, Light Dependent Resistor.
Fotorresistencia. Es un componente que cambia su resistencia eléctrica un montón según la luz que le llega. Mucha luz, poca resistencia. Poca luz, mucha resistencia. Ese cambio es la señal del entorno. ¿Y el transistor qué hace ahí? Las notas dicen que es como un interruptor. Exacto. Pero un interruptor, digamos, inteligente. Un transistor como el que usan aquí puede actuar como amplificador o como interruptor. Y lo controlas con una corriente muy pequeñita en su base. Cuando oscurece, la resistencia del LDR sube mucho. Eso deja pasar una corriente mínima a la base del transistor. Y esa corriente mínima abre la puerta para que pase una corriente mucho mayor, la de la pila, hacia el LED. Y se enciende. Es un ejemplo súper claro de cómo un sensor, el LDR, controla un actuador, el LED, usando un controlador, el transistor. Es la base de la automatización. Ah, o sea, la señal pequeña del sensor controla la señal grande que enciende la luz. Como dar un empujoncito a una compuerta para que se abra del todo. ¿Y qué más se puede automatizar así, pensando en alto? ¿Unas cortinas que se cierren solas al anochecer? Conceptualmente sí. Claro, mover unas cortinas necesita más fuerza que encender un LED. Necesitarías motores, un circuito más potente, pero el principio de usar un sensor de luz para que algo pase es el mismo. Este circuitillo es la semilla de sistemas de domótica mucho más complejos, sí. Interesante. Y siguiendo con sensores del ambiente, un detector de lluvia casero. Me llama la atención lo de hacerlo con cartón, cables o papel de aluminio, batería, transistor y LED. ¿Cómo detecta el agua el cartón? No me cuadra. No es el cartón en sí, es el circuito que dibujas o pegas sobre él. La idea es crear dos juegos de pistas conductoras. Tiras de papel de aluminio o dibujadas con lápiz de grafito, que conduce un poco, las pones muy juntas pero sin que se toquen. Como dos peines enfrentados, ¿sabes? Un patrón entrelazado. Normalmente, el aire entre ellas no conduce. El circuito está abierto. Y entonces llega la lluvia. Exacto. El agua de lluvia, aunque no es superconductora como un metal, tiene impurezas, sales, y eso le da cierta conductividad. Una gota, o varias, que caigan justo ahí, hacen de puente entre unas pistas y otras. ¡Pum! Cierran el circuito y dejan pasar una corriente pequeñita. Y esa corriente, imagino, activa otra vez el transistor. Efectivamente. Otra vez, el transistor haciendo de interruptor. La poquita corriente que pasa gracias al agua es suficiente para activar la base del transistor. Y este deja pasar la corriente de la batería para encender el LED. O como dicen, hacer sonar un zumbador pequeño, una alarma. Suena ingenioso, la verdad, pero ¿sería muy sensible? Quiero decir, ¿no saltaría con el rocío o si hay mucha humedad en el aire? Del voltaje de la pila, del transistor que uses. A lo mejor habría que ajustarlo un poco o añadir algo para regularlo, como un potenciómetro, para que no dé falsas alarmas con la humedad. Pero incluso así, en su forma más básica, demuestra genial cómo usar una propiedad física simple, la conductividad del agua, para hacer un sensor útil con 4 cosas. Te abre la cabeza a pensar en cosas como que se cierren las ventanas solas o parar el riego del jardín si empieza a llover. Vale. Pasamos a la parte de ingenio práctico. Y algo que me gusta mucho, reciclaje. Un ventilador portátil USB. Dicen, motor pequeño, de juguete, una hélice de plástico, qué buena idea reciclarla de un juguete roto, y un cable USB. Esto parece bastante directo, ¿no? Lo es, y eso es parte de su encanto. Es un ejemplo perfecto de reutilizar y adaptar. Coges una pieza que funciona de algo que ibas a tirar, la hélice, la juntas con un motor simple, que igual también es reciclado, y lo conectas a algo universal como un USB. Es juntar electrónica básica con la comodidad de hoy y la idea de reciclar. Hacer algo útil con piezas sueltas da mucha satisfacción, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y ahora, uno que me ha dejado loco. Un dispensador de pasta de dientes automático. Pero ojo, que según esto, es más mecánico que electrónico. Hecho con cartón, una pinza de la ropa, muelles, una botella adaptada. A ver, cartón para algo que va a estar en el baño. Suena un poco endeble, ¿no? Es una observación muy buena. La durabilidad del cartón con la humedad del baño es... sí, es un punto débil. Claramente.
Igual habría que darle algún barniz o algo, o usar plástico fino o madera si quieres que dure más. Pero bueno, más allá del material, lo que mola aquí es la filosofía Maker, pero aplicada a la mecánica pura y dura. ¿En qué sentido? Pues que usa principios mecánicos súper simples. Palancas, la tensión de los muelles, la presión de una pinza modificada. Y materiales que tienes por casa, para resolver un problemilla cotidiano de forma ingeniosa. Aunque no lleve ni transistores ni LEDs, demuestra creatividad en el diseño mecánico. Nos recuerda que inventar no siempre es electrónica. A veces una solución mecánica lista es igual de buena. Y este prototipo de cartón es genial para probar la idea. Visto así, tiene su punto. Probar la idea en cartón antes de meterte en materiales más serios. Ya. Y siguiendo con reciclar, pero más decorativo. Un reloj con botellas recicladas. Usar una tapa grande de plástico como base, meterle el mecanismo de un reloj viejo, decorar. Es darle nueva vida a dos cosas a la vez. Exacto. Este proyecto mezcla reciclaje, la tapa, función, el mecanismo del reloj rescatado y arte, la decoración. Es una forma de sacar de contexto una pieza tecnológica estándar, el mecanismo de cuarzo de un reloj barato, y meterla en algo nuevo, personal. Le das una segunda vida a cosas que iban a la basura y a la vez creas algo único con tu toque. Es como adueñarte un poco de la tecnología y del diseño. Hemos visto cómo reutilizar, adaptar, jugar con principios básicos. Pero las notas también nos empujan a ir un poco más allá. A ver cómo la electrónica casera puede llevarnos a la fabricación personal, pero ya a otro nivel. Y aquí es donde meten la idea de una impresora 3D casera, en versión básica. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Sin duda, es un salto de complejidad importante. Aquí ya entramos de lleno en la mecatrónica. Mezclar mecánica, electrónica y software. Las notas hablan de usar motores reciclados, seguramente motores paso a paso de impresoras o escáneres viejos. Motores paso a paso. ¿Qué diferencia tienen con los motores simples de antes, el del alambre que giraba? Le das corriente. Un motor paso a paso está hecho para girar en saltitos muy pequeños y precisos. En pasos. No giran locos. Avanzan un paso cada vez que reciben un pulso eléctrico concreto. Y esto te da un control súper exacto de la posición, del movimiento. Algo vital para una impresora 3D, claro. Necesitas mover el cabezal a coordenadas X, Y, Z muy, muy específicas. Entiendo. Precisión, esa es la clave. Y luego mencionan una placa Arduino. Eso es como el cerebro del invento, ¿no? Correcto. Arduino es una plataforma de hardware y software libre muy famosa. Es un microcontrolador programable. O sea, un ordenador pequeñito al que le puedes decir qué hacer. Leer sensores, controlar motores como estos, paso a paso. En este proyecto tendrías que programar el Arduino para que lea un archivo de diseño 3D y lo traduzca a las señales eléctricas para mover los motores, coordinando los ejes X, Y, Z, mientras otro cacharrito, el extrusor, va soltando plástico fundido capa a capa. Uf, suena complicado de narices, pero increíblemente potente. ¿De verdad se puede montar algo así en casa partiendo casi de cero? Es un proyecto avanzado, sí. Requiere paciencia, saber montar cosas, algo de electrónica, programar. Pero sí, es factible. Sobre todo si sigues guías y aprovechas la comunidad online de makers que comparten diseños, soluciones. No te va a salir una impresora comercial de última generación, pero sí un cacharro funcional hecho por ti. Y eso te conecta de lleno con todo el movimiento de la fabricación digital personal. La idea de poder diseñar y fabricar tus propios objetos, piezas de repuesto, herramientas a medida, en casa, abre un mundo, ¿no? Exactamente. Esa es la gran promesa de la impresión 3D. Cuando es accesible, democratiza la fabricación. Pasamos de la producción en masa a la personalización, incluso a la creación individual. Este proyecto casero, aunque sea complejo, es una puerta de entrada a ese mundo. Bueno, pues menudo viaje hemos hecho, ¿eh? Empezamos casi jugando con un alambre que giraba solo, creamos una chispa con tierra y dos metales, hicimos circuitos que notan la luz y la lluvia, dimos vida nueva a trastos viejos con ingenio mecánico y reciclaje, y hemos acabado viendo la posibilidad de fabricar objetos en 3D en casa. Todo partiendo de la curiosidad y de materiales que tenemos a mano o que podemos reutilizar. El hilo invisible que une todo esto, aunque parezcan proyectos muy distintos, es la aplicación creativa de la ciencia básica. Electromagnetismo, electroquímica, fotoconductividad, conductividad eléctrica, mecánica simple, control por software.
Estas notas demuestran de forma muy práctica que inventar, que la tecnología, no es algo lejano, reservado a expertos con laboratorios. Se puede explorar, entender y disfrutar a pequeña escala, con ingenio y con ganas de probar cosas. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea principal de todo esto, ¿cuál sería? Para mí, es como un recordatorio de que podemos interactuar con el mundo de forma más activa. No ser solo consumidores de tecnología, sino también creadores, aunque sea a pequeña escala. Resolver pequeños problemas o simplemente hacer realidad ideas con nuestras manos. Totalmente de acuerdo. Nos invita a mirar lo que nos rodea de otra forma. No solo lo que nos falta, sino lo que ya tenemos y cómo podemos combinarlo de maneras nuevas. Y esto nos lleva, quizá, a una reflexión final para dejarla ahí flotando. Más allá de estos ejemplos concretos, si miramos nuestro día a día con esos ojos de inventor o inventora, ¿qué pequeño reto cotidiano, qué necesidad que tengamos podríamos intentar solucionar? ¿Qué idea un poco loca podríamos intentar hacer un prototipo juntando algunos de estos principios con las cosas que tenemos por casa? Es una pregunta potente. Quizás la pregunta más interesante que sale de todo esto es esa. ¿Cuánta ciencia aplicada, cuánto potencial creativo, cuántas soluciones ingeniosas están ahí escondidas, a plena vista, esperando que las descubramos en las cosas más comunes que nos rodean cada día?